Mira qué situación tan tremenda. Baruc era el secretario, era el escriba del profeta Jeremías. Cuando Jeremías recibía una palabra de Dios, una revelación de Dios, y empezaba a profetizar, empezaba a lanzar palabra profética, entonces Baruc rápidamente registraba las profecías en un libro. Estaba allí como secretario, escribiendo, apuntando, sirviendo al profeta. Cualquiera que le hubiera visto por un agujero, allí escribiendo, sirviendo, atento a lo que el profeta decía, hubiera dicho, qué tremendo, qué siervo de Dios, qué integridad, qué disposición, qué servicial, qué espiritual. Pero de repente, mientras él está escribiendo allí las profecías, viene una palabra de Dios a Jeremías que es para él. Esa profecía no es para Egipto, ni para Etiopía, ni para este rey, ni para el otro, no. Así te dice Jehová a ti, oh Baruc, a ti que estás ahí escribiendo, Dios también te conoce a ti. Y sabe de tu frustración, sabe de tu condición, sabe de tu situación. Yo me imagino que de repente estaba allí Baruc escribiendo y cuando Jeremías se dirige a él y le dice, así te dice Jehová a ti. Se queda ahí como que, la pilla. Ya se ha dado cuenta, ya se ha enterado. ¿Qué? Y tremenda palabra la que Dios le da. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. La palabra profética viene sacando a la luz lo que Jeremías, lo que Baruc está pensando. Todo lo que hay en su interior, toda la agitación que hay en la vida, en lo profundo de la vida de Baruc, Dios la saca a la luz por medio de la palabra profética. Y a veces esa misma situación es la que está ocurriendo en nuestras vidas. Estamos haciendo cosas para el Señor. Baruc estaba sirviendo a Dios, era un siervo de Dios, estaba allí sirviendo al profeta, sirviendo en el ministerio, era un hombre con el que se contaba para las cosas de Dios. Pero eso no le eximía de estar viviendo en cierta frustración. Escucha, el hecho de estar sirviendo a Dios no evita que venga muchas veces a nuestra vida la frustración. Es más, precisamente porque estamos sirviendo a Dios, hay muchas facetas de nuestra vida en las que sentimos frustración. Y me gusta porque Jeremías le lanza una palabra profética. Tú dijiste, Baruc. No lo has dicho en voz alta, no lo has escrito, no lo has publicado, no lo has proclamado, pero lo has dicho, te lo estás repitiendo una y otra vez. He aquí que Jehová ha añadido tristeza a mi dolor, no hallo descanso, vivo en una agitación interior que no paro. Jehová ha añadido tristeza a mi dolor. De nuevo vemos aquí cómo la frustración empieza a proyectarse contra Dios. Ha sido Jehová, no alcanzo descanso, no estoy tranquilo, no tengo paz por causa de Dios, por causa del ministerio, es que no puedo. Pero en lugar de eso, Dios le saca a relucir la verdad de su corazón. He aquí que tú dijiste para ti, ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir, no he hallado descanso. Eso es lo que decía Baruc dentro de sí, se lo repetía, se lo mascaba cada día él mismo. Esos pensamientos venían sobre él. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Vaya plan de vida que tengo aquí con el profeta este que está medio chiflado y venga aquí a escribir y venga. No lo decía, no lo proclamaba, no lo hablaba, pero lo pensaba. Y eso empezaba a crear en él una frustración. Así le dirás, ha dicho Jehová. He aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra, y tú buscas para ti grandezas. No las busques. Yo entiendo que ese es el centro del mensaje que Dios le lanza a este hombre. En el fondo, Baruc, las cosas son así, y hay en tu vida esa agitación que hay, y hay en tu vida esa frustración que hay. No es por causa mía, dice Jehová, Baruc. No es culpa mía, no pretendas proyectar grandezas. No las busques.
Y al buscar de lo que no es de Dios, muchas veces no lo logramos, no lo alcanzamos, y eso nos frustra. Estamos desalineados en cuanto a la voluntad de Dios, y eso produce frustración. De tal manera que muchas veces cuando empezamos a proyectar contra Dios nuestra frustración, y grande, ese es tu problema, Baruch. No me eches a mí la culpa de tus frustraciones. No me eches a mí la falta de paz. No me eches a mí la culpa de tu agitación interior. Yo no tengo la culpa, Baruch. Examínate a ti mismo. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es la prioridad de tu vida? ¿A qué cosas estás poniendo por delante? ¿Cuáles son las cosas importantes para ti? ¿Tú buscas para ti grandezas? Y luego está el consejo de Dios. No las busques. Escucha. No las busques. No busques lo que no es de Dios. No pongas como prioridad lo que no es prioritario. No pongas delante lo que tiene que ir detrás. No trates de conseguir lo que en realidad no es importante. Pon las cosas en su sitio y entonces la frustración se disipará. Primera de Samuel, capítulo 16. Estamos hablando de la frustración. Y de la frustración, es más, de la frustración en la vida de los cristianos, de la frustración en la vida de los siervos de Dios, de la frustración en medio de la iglesia, porque en medio de la iglesia hay frustración. Y los ejemplos que estamos viendo no son de personas que viven necesariamente en pecado, gente que... No. Estamos hablando de siervos de Dios. De hombres que estaban dedicando su vida, que habían sido llamados por Dios, ungidos por Dios. Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Fíjate, en un solo versículo, todo lo que sale a flote. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Tremendo. La situación era la siguiente. El rey Saúl había fracasado en su servicio a Dios, había fracasado en su fidelidad, en su obediencia. Y Dios determina quitarle el reinado. Dios determina quitarle como rey de sobre su pueblo. Y entonces cuando se entera Samuel empieza a llorar y a llorar y a llorar y a clamar a Dios, pretendiendo que Dios le vuelva a restaurar al puesto, al sitio. Pero Dios se le acerca a Samuel y le dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir así, Samuel? ¿Hasta cuándo vas a seguir aferrándote al pasado? ¿Hasta cuándo vas a seguir queriendo que las cosas sean como antes, que las cosas cambian? Hay gente que se frustra porque no está dispuesta a que las cosas cambien. Hay gente que se frustra porque no está dispuesta a desprenderse del pasado, de lo que fue, de lo que vivió, de lo que ocurrió, de lo que en su tiempo la hizo feliz. Porque en su tiempo Saúl le había hecho feliz a Samuel. Samuel había sido el que le había ungido como rey. De alguna forma Saúl era parte de él. Y cuando Dios le dice: no, esto ya se acabó, Samuel, entonces Samuel lo toma como un fracaso personal y eso le frustra. Y empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y llega un momento donde Dios tiene que intervenir y decirle: Samuel, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir en esa postura infantil, con esa rabieta? ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo vas a seguir aferrándote al pasado? ¿Hasta cuándo vas a estar sin pasar página? ¿Hasta cuándo? Hay personas que siguen frustradas en su vida porque no pasan página. Escúchame, no pasan página, se aferran al pasado y eso les frustra. No están dispuestos a aceptar la voluntad de Dios hoy, lo que Dios quiere hoy, el presente de Dios. ¿Hasta cuándo, Samuel? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Y mira las consecuencias de esa frustración, mira las consecuencias de esa actitud. Dios le dice, llena tu cuerno de aceite. Samuel, en esa actitud en la que estás, con esa frustración en la que vives, estás perdiendo aceite, estás perdiendo unción, no te puedo usar para nada. Si sigues con esa frustración sobre ti, vas a entrar en una depresión que no va a haber quien te saque de ella. ¿Hasta cuándo vas a seguir así llorando? Anda, deja de llorar. Y no solamente deja de llorar, llena tu cuerno de aceite, preocúpate por las cosas que son importantes. Llena tu cuerno de aceite. En esta mañana te pregunto, ¿cómo anda tu cuerno, hermano? Una pregunta un poco rara. Igual a algunos se lo toman un poco... Estamos hablando en singular. ¿Cómo anda tu cuerno? ¿Cómo anda tu unción? ¿Cómo vas en tu ministerio? ¿Tienes recarga? ¿Tienes el depósito lleno? ¿Vas con abundancia? ¿O estás seco? Te has quedado sin nada porque estás en una actitud donde te has salido del plan, de las directrices de Dios. Llena tu cuerno de aceite. La falta de aceite es una consecuencia de la frustración. Llena tu cuerno de aceite y ven. Porque con esa frustración con la que vives te has ido alejando de mí. Samuel, ven, acércate, Samuel. No sigas alejándote. No sigas en esa frustración, no sigas en ese lamento, no sigas mirándote a ti mismo, no sigas lloriqueando. Samuel, llena tu cuerno de aceite y ven. Ven, acércate a mí, vamos a ser amigos como antes, como siempre. ¿Por qué te estás alejando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué dejas que se interfiera en nuestra relación los asuntos que te rodean? ¿Por qué? ¿Por qué las circunstancias que ocurren en tu vida nos están separando, Samuel? ¿No te das cuenta que cada vez estás más lejos? Samuel, ven. Te enviaré. Te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey. Te enviaré, pero para que yo te envíe antes tienes que dejar de llorar, Samuel. Tienes que llenar tu cuerno de aceite y tienes que acercarte, tienes que restaurar. Tienes que volver de nuevo al principio, tienes que desandar lo andado. ¿Quieres que de tu vida se vaya la frustración? ¿Quieres dejar de sentir esa sensación de fracaso? ¿Quieres dejar de sentir esa sensación en la que parece que nada funciona? Entonces llena tu cuerno de aceite y ven. Pasa página, Samuel, pasa página, no te quedes ahí estancado, lloriqueando. Pasa página. Despréndete del pasado. Dale una patada, hombre. Vive el presente. Yo tengo futuro para ti, dice el Señor. Yo tengo un rey, me he provisto de rey. Tengo buenos planes, buenos deseos para mi pueblo. ¡Ven! Despréndete del pasado. Éxodo. Capítulo 5, versículos 22 en adelante.